Introducción. En este artículo periodístico pretendo llevar a cabo una recopilación de información relacionada a la llegada del poder español al archipiélago de Filipinas, su expansión y conquista, así como la importancia que tuvo durante el Imperio Español y toda la Edad Moderna. El período de tiempo que tomaré en consideración abarca desde 1521 con la llegada de Magallanes hasta 1789 con el final de la Edad Moderna. Aún así haré referencia a otros eventos tanto futuros como pasados en menor medida para dar el contexto necesario. Conquista de Filipinas. Para entender el contexto histórico que rodea la expansión de España por el Océano Pacífico, tenemos que remontarnos a la firma del Tratado de Tordesillas de 1494, en ella España y Portugal se repartieron los terrenos de comercio y conquista a nivel mundial. Otro antecedente se daría en 1521, cuando Hernando de Magallanes, navegante portugués a las órdenes de la monarquía española, descubrió el archipiélago de Filipinas. Desafortunadamente moriría en la isla de Mactán, en una reyerta contra los nativos. En las exploraciones que López de Villalobos llevaría a cabo entre los años 1542 y 1544, se intentaría conquistar el archipiélago que pasaría a ser nombrado por los españoles como Archipiélago de Filipinas en honor al príncipe Felipe, quien en el año 1556 se convertiría en el rey Felipe II de España. En el año 1565 se dan las primeras incursiones, si bien es cierto hubo alguna que otra escaramuza, por lo general el problema no fueron los nativos, que en su mayoría eran pequeñas tribus gobernadas por reyezuelos, sino los musulmanes que habían instalado un sultanato en las islas. Sería Miguel López de Legazpi quien bajo el poder del virreinato de Nueva España empezaría una expansión por las islas, estableciendo alianzas con los nativos y expulsando poco a poco el poder musulmán que prácticamente perdería toda su influencia luego de que Legazpi estableciera la capital de Filipinas en Manila en 1571. Los recursos que se encontraron en el archipiélago no fueron muy destacados a comparación de los recursos americanos, no obstante, la conquista de Filipinas sirvió para asentar el poder español en el Océano Pacífico, apoyado también en la bula papal intercaetera que le otorgaba permiso a los reyes españoles para conquistar todo territorio oriental que no fuera cristiano. Para el año 1583 la adhesión de Filipinas al imperio está consolidada, cuando consigue establecer su propia audiencia, pues desde 1565 habían formado parte del poder administrativo de Nueva España. Aunque sufriría de ataques portugueses, chinos, entre otros. España mantuvo su soberanía en Manila y por extensión el resto del archipiélago durante mucho tiempo, lo que convirtió este territorio de ultramar en un punto comercial importante con China y Japón, que comerciaban seda y porcelana a cambio de la plata española. En los años posteriores las islas Filipinas se convertirían en el punto más importante del comercio asiático para España durante toda la Edad Moderna y parte de la contemporánea hasta el año 1898 que logra su independencia formando la República de Filipinas, la cual fue un protectorado estadounidense hasta 1946. Conflictos. La presencia de España en Filipinas causó bastante molestia a las grandes potencias marítimas de la época, lo que causaría conflictos con Inglaterra, Holanda, China e incluso Japón. No obstante, España mantendría el control del archipiélago a lo largo de toda la Edad Moderna. 2.1. Conflictos con Portugal. Desde el reinado de Manuel I de Portugal los portugueses habían emprendido grandes exploraciones en la navegación, estaban presentes en la costa septentrional y oriental de África, en el Océano Índico e incluso las costas chinas. Además, gracias a su sistema atlántico tenían buenas rutas de comunicación entre los archipiélagos, África y la metrópolis. Ya desde 1569 España tuvo problemas con Portugal, pues el monarca portugués le reclamó a Legazpi parte del territorio de las islas. El motivo principal era la expansión comercial de Portugal, aunque también es de resaltar cómo Portugal conquistó la isla de Malaca en 1511. Estos conflictos llegaron a su fin cuando Felipe II se casó con María Manuela de Portugal, lo que le permitió reclamar el trono portugués durante la Guerra de Sucesión Portuguesa, 1580-1583, que ganó derrotando a los pretendientes al trono, formando una alianza entre los dos países debido a que Felipe II gobernaba en ambos. El gobierno de Felipe II sobre Portugal duró toda su vida, es más, la llamada Unión Ibérica solo terminó tras los eventos de la Guerra de Restauración Portuguesa, 1640-1668. 2. Conflictos y expansión por Borneo. El reinado español de Filipinas también se vio envuelto en algunos conflictos armados contra el sultanato de Borneo que reclamaba sumisión a las islas.
Estos conflictos se pausarían en 1578 cuando Sirela, el sultán de Borneo, se presentaría en Manila pidiendo ayuda al poder español para poder expulsar a su hermano del poder pues le había arrebatado el trono. España aportaría ayuda naval desde Manila y conseguiría restituir al sultán en su trono, el cual como forma de agradecimiento tomó control de su gobierno en nombre del rey de España el 3 de marzo de 1578. Aunque Sirela sería expulsado del trono por su hermano 3 años después, volvería a recuperar su poder con ayuda de la flota naval hispano-filipina, volviendo a establecer su poder en nombre del rey español. Un año después, Francisco de Sande, el por aquel entonces gobernador y capitán general de Filipinas, ordenó mediante una carta al sultán de Borneo, ahora virrey, que estableciera un territorio en su isla para que los españoles que llegaran desde Filipinas pudieran asentarse. El sultán accedió, aunque al final fue el poder español quien no hizo gala de este recurso. 2. 3. Otros conflictos destacados. Conflicto con Japón, 1592. El emperador japonés Toyotomi Hideyoshi, que en ese entonces se estaba expandiendo por Corea, envió un mensajero a las Filipinas españolas exigiendo a los gobernantes españoles que le pagaran tributo y rindieran pleitesía. Sería el gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas quien rechazaría el poder japonés, negándose a pagar tributo y diciendo que solo cederían Filipinas si la perdían en combate. Esto no pasó de una amenaza leve y Japón no trataría de invadir el archipiélago. Conflictos con la piratería. No existe un caso que sea especialmente resaltable, pero la piratería francesa, inglesa y holandesa sería la que más problemas daría a España durante su gobierno en Filipinas a lo largo de la Edad Moderna. Economía y comercio. España utilizó Filipinas principalmente para el comercio de sedas y especias, debido a que el comercio con Asia se había complicado desde la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano, el cual se había hecho con las principales rutas de comercio asiático, tanto terrestres como marítimas. 3. 1. El tornaviaje. Pese a que las rutas establecidas para el comercio con los dominios asiáticos habían probado ser exitosas en la llegada, la acción de regreso era compleja, por lo que se requirió de idear una ruta de comercio que fuera útil tanto de ida como de vuelta. Este plan sería conocido como tornaviaje, cuya traducción literal es viaje de vuelta. El primer tornaviaje se realizó el 1 de junio de 1565, el capitán destinado fue Felipe de Salcedo, un joven de 18 años nieto de Miguel López de Legazpi. El tornaviaje presentó varias complicaciones en su travesía, incluso llegó a perder varios navíos, que afortunadamente supieron llegar solos hasta las costas de México. Las crónicas parecen estar de acuerdo en que el moderado éxito del primer tornaviaje fue gracias al marinero Andrés de Urdaneta. 3. 2. Legislación. Sería en torno al siglo XVII que se empezaría un control exhaustivo de los galeones sevillanos encargados del comercio con América y Filipinas. Empezaron como 2 galeones que permitían 300 toneladas, pero para el siglo XVIII se empezaron a permitir hasta 700 toneladas de carga comercial. Pese a todo, se tienen registros de grandes navíos que excedían este tonelaje, como la Santísima Trinidad que cargaba hasta 2000 toneladas. 3. Galeón de Manila. Se conoce como el Galeón de Manila a la ruta comercial de 3 o 4 galeones que cruzaba el Océano Pacífico desde Filipinas a México, Nueva España en aquel entonces. Así como también se llama Galeón de Manila o Nao de China a las embarcaciones preparadas para realizar dichos trayectos en el tornaviaje. Su ruta solía zarpar en junio o julio, salía de Acapulco cargado de plata y regresaba en marzo con objetos orientales de considerable valor. Esta ruta convirtió a Manila en epicentro del comercio asiático español, pues las mercancías asiáticas, generalmente seda y porcelana china, eran transportadas de manera eficiente hasta Hispanoamérica, lo cual a su vez facilitaba el transporte hasta la península ibérica, y desde ahí España comerciaba con el resto de Europa. La máxima cifra alcanzada en esta ruta comercial data de 1597, donde se consiguió un aproximado de 12 millones de pesos. Durante los 2 siglos y medio que el Galeón Manila estuvo en funcionamiento se convirtió en un método de comercio tan efectivo que siglos después se consideraría a esta ruta comercial como la primera globalización de la historia. En el año 1765 se establecieron las primeras rutas comerciales directas entre España y Filipinas sin la necesidad de pasar por territorio americano. En 1785 se crea la Real Compañía de Filipinas, que establece rutas comerciales entre Cádiz y Manila, todo esto con la intención de establecer un buen monopolio comercial. El rey Carlos III de España terminaría abriendo el puerto de Manila a nivel internacional para facilitar el libre comercio. Esta estrategia pasaría factura y aunque la ruta resistió durante bastante tiempo, el Galeón de Manila zarpó por última vez en 1811.
Tras esto el nuevo estándar de libre comercio aceleró el mercado y la ruta simplemente era demasiado arriesgada y cara en comparación. Influencia cultural de España en Filipinas. A nivel cultural, es cierto que España realizó esfuerzos mínimos para expandir el idioma español que se preservó solo en las altas esferas sociales. Se estima que para 1800 solo unas 5.000 personas hablaban el idioma español en Manila. Incluso las predicaciones de la doctrina católica que tanto caracterizaban a los misioneros españoles se realizaban en la lengua nativa de Filipinas, el tagalo. De hecho, fueron los españoles quienes aprendieron esta lengua para poder traducir la Biblia y predicar la palabra de Dios en un idioma que les resultara más accesible a los nativos. Aunado a todo lo anterior, el paso del tiempo no fue gentil con la herencia española en el archipiélago de Filipinas. Pese a la unión cultural que se dio a lo largo de 3 siglos, la mayoría del patrimonio español en Filipinas se perdió o fue destruido durante los conflictos de independencia. Tanto es así que incluso el dialecto español que se hablaba en Filipinas está prácticamente extinto. Lo que es intachable es la influencia católica que tuvo España en Filipinas, pues desde las primeras expediciones jesuitas hasta la actualidad, Filipinas se ha mostrado bastante devota del catolicismo. Incluso actualmente el 98% de la población filipina profesa la fe cristiana. En lo que a arte respecta, la mayor colección de arte hispano-filipino se conserva en el Museo del Real Colegio de los Padres Agustinos Filipinos, todo gracias a los frailes agustinos que partieron desde Valladolid hasta Filipinas al servicio del Evangelio. A su regreso en el siglo XIX trajeron gran parte del arte de los siglos anteriores consigo. Algunos ejemplos destacados de arte español que se conserva en Filipinas son: 4.1. El Santo Niño de Cebú. Se trata de la máxima representación de la influencia del arte católico en Filipinas. La figura fue llevada por Fernando de Magallanes hasta Filipinas en 1521 y desde entonces ha permanecido en Cebú. Esta imagen representa el esfuerzo y el éxito de la evangelización de Filipinas. Aún con los 44 años que separan la llegada de Magallanes y las expediciones con fines de predicación de los monjes agustinos. Pese a las tragedias que embarcan estos periodos, la muerte de Magallanes, la influencia islámica en contra de la iconoclastia y conflictos con los nativos, la figura del Santo Niño de Cebú siguió presente hasta las exploraciones de Legazpi. 4.2. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta iglesia fue construida originalmente como una capilla en 1567. No sería hasta la conquista total del archipiélago que se empezaría a dar más importancia a la capilla como símbolo de la cristiandad católica. En el año 1795 los monjes agustinos construyeron la iglesia. El edificio sería bautizado con el nombre de Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en honor a la doctrina católica que dicta que María, la Madre de Jesucristo, ascendió en cuerpo y alma al cielo tras su muerte, aunque sería popularmente conocida como Iglesia de Santa María. La capilla originalmente se encontraba en Narvacán. No obstante, cuenta la leyenda que la Virgen María apareció sobre un árbol de guayaba en el lugar donde hoy se encuentra el templo, razón por la cual los fieles desplazaron la capilla del lugar cuando los monjes construyeron la iglesia. Este hecho también se ve representado en uno de los muros externos. Conclusión. La presencia de España en el archipiélago de Filipinas supuso uno de los mayores avances comerciales en la historia de ambos países. España aumentó su territorio manejando el comercio asiático y Filipinas se transformó en una potencia de comercio marítimo a la par que recibía las mejoras en industria y arquitectura. El territorio fue defendido en múltiples ocasiones de los intentos de invasión extranjera, tanto de los califatos musulmanes como de las potencias europeas y asiáticas en expansión. No se podría decir que Filipinas fue prioridad en el gobierno imperial español. Incluso para inicios del siglo XIX solo había 2 representantes filipinos para representar toda la situación política de las islas en las cortes españolas. Todo esto sin hablar de las guerras que destruyeron mucho del patrimonio español. La mayor herencia española que se conserva a día de hoy en Filipinas es la fe católica y las piezas de arte que la respaldan. Pero aún y pese a todo, la importancia de Filipinas para el imperio español de la Edad Moderna no debe ser subestimada, pues supuso la primera globalización de la historia y múltiples avances para la navegación. Bibliografía. España en Filipinas, cuaderno monográfico No. 66, Madrid, 2012. Elizalde Pérez Grueso, María D., España en el Pacífico. La colonia de las Islas Carolinas, 1885-1899. Madrid, 1992. MG, Ing. Gráfica, Atlas Marín de Geografía, 1986, Barcelona. Malvi y William S., El auge y caída del Imperio Español.
Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2011. John Casalilla, Bartolomé, Los imperios ibéricos y la globalización de Europa, siglos XV a XVII, Galaxia Gutenberg, S.L., 2019.